buenos días, miércoles santo, miércoles 16 de abril de la Semana Mayor, la Semana Santa. Gracias por la sintonía, gracias por preferirnos como cada día, por hacer de este espacio un espacio de influencia en la vida nacional, porque tratamos los temas que son más relevantes con los invitados que así lo demuestran. Y hoy tenemos una entrega muy especial, tenemos unos invitados de primer nivel con los que vamos a conversar sobre todo este tema de la Semana Mayor. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús. Buenos días. Buenos días. ¿De qué tú te ríes? Buenos días, compañeros. Maximiliana Manzueta Morel, de Peralvillo, Monte Plata. De Monclús. De Monclús. ¿Y la sintonía de las islas cómo va? Seguimos activos. Es un programa La que se ve en sintonía. toda parte del mundo. Se ve mucho El programa se ve, pero hay en uno las que se ve más que Antillas. otro. De verdad que Sí, en las Antillas Mayores, Sí. Barbados, San Kitts, Trinidad y Tobago, por punto y supuesto. coma, Trinidad y Tobago. De verdad que es un programa que está en el gusto de todo aquel que tenga interés en ver información de calidad y análisis interesantísimo. Tú sabes que me dijo un jovencito, mira, yo no suelo ver ese tipo de programas, pero no sé, como que el Matutino Su Mundo tiene algo, una tiene su cosita, azúcar, porque tiene es su como azúcar. picadito y tiene como de todo un poco. Además, la forma tan particular de ustedes hablar sobre diversos temas, opinar, cada quien tiene un punto de vista completamente diferente, algunas veces coinciden, algunas veces no, el respeto a cada uno de los compañeros, eso me encanta. Eso me comentaba uno de un jovencito, tiene como alrededor de 26, 27 años. Jovencito. Regularmente, sí, 26 años, 27 Claro, años. sí, Pero hasta claro, los de 60 claro, son claro. jovencitos. Si no, Hoy- mira El tiempo cambió, señores, de verdad, ¿eh? Antes una gente de... Dice Rubén Blake, De una 40 y chacha, ¿qué 50 era un pasó? viejo. una mujer de ¿qué 40 años. ¿Qué pasó? Una mujer de a la 40 años. eternidad. Ay. Bueno, qué ligero está el tránsito, nosotros los Wow. citadinos, nosotros los urbanos, 15 minutos, señores. Duró 2 horas y duré 15 minutos hoy para llegar aquí. Tú no duras nosotros 2 los horas. urbanos. No, que no duró 2 horas. ¿Qué exagera esta mujer? La coma gluta, mi amor. Miren, Hay que señores. persignarse antes de salir. Vámonos con la portada. La portada Así es. de nuestro periódico digital, Su Mundo Digital, donde están las más importantes informaciones. ¿Y qué dice Ana Daisy? Así es, el primer titular de la portada de Su Mundo Digital dice que Nicolás Maduro declara emergencia o de emergencia económica ante inflación y crisis monetaria en Venezuela. Si el PRM no se unifica, Abinader se verá obligado a ser candidato en el 2028. Eso lo dio Peñaguaba aquí en el día de ayer. ¿Y qué dice el Partido de la Liberación Dominicana? Advierte aumento del 30% a trabajadoras domésticas, podría generar despidos. Y qué importante reflexión, dice Ismael Reyes, él invita a reflexionar sobre el país que merecemos. Antonio Espaillat se pone a disposición del Ministerio Público por colapso en el YECSE. Entidades públicas cesarán labores desde hoy a las 4 de la tarde. Bueno, señoras, y en la económica, el Banco Central informa que en marzo recibió 1.110.3 millones en remesas. Y el Sistema Nacional de Salud fortalece emergencias ante asueto de Semana Santa ahora en el 2025. Bueno. Esta Tremenda portada. y otras informaciones en www.sumundodigital.com. Ahí hay un tema con el aumento del 30% de la doméstica. Pero vamos a ver los canales para que ustedes se mantengan atentos a toda esta excelente programación que desde Multimedios Un Mundo se transmite para cada uno de ustedes. 101 y 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, canal 647 de Fire TV Stick. También tenemos una cobertura de más de casi 200
o algo más sistemas de cables en las provincias del país y 2 satélites en el satélite Eutel para todo el continente americano e Intelsat para todo el mundo. Ahí está, señora, además de que las que le gusta Gripe. Sí, señor. Su Esa es la Mundo de- FM. Si se tiene que desconectar de su pantalla el televisor, sintonícenos ahí, descargue la app. ¿La app está bien así? Sí, claro, sí, profesor. Así es. En su celular y puede irnos escuchando realmente la programación y por supuesto sintoniza el matutino y toda la programación que se estará renovando el contenido Para que lo sepa. el contenido de nuestra emisora mejorada. Vienen cambios importantes. Sorpresas. Sí, señor. Aquí siempre se está innovando. Es un Mire, canal y hoy innovador. tenemos un invitado de brinco y espanto. Llegó temprano. De brinco y espanto. Un guante en mano. Un hombre querido y mete miedo a veces a alguna gente. ¿Eh? Una trayectoria impresionante. El padre Rogelio, bueno, Monseñor Rogelio Cruz. Monseñor Rogelio Cruz de la Iglesia Apostólica Brasileña. Ya está aquí con nosotros en el estudio. Vamos a dar unas cuantas informaciones, pero en breve estaremos conversando con él sobre este tema de la Semana Santa y por supuesto de los temas sociales que palpitan en el nivel nacional. Bueno, se produjo lo que tenía que producirse en el día de ayer. Es la mejor decisión. Antonio Espaillat, CEO, propietario, copropietario de las empresas y L, o sea, Espaillat y López, sobre este tema del incendio, el desplome del techo de la discoteca Jesep hace exactamente una semana y un día. Pues en el día de ayer envió una comunicación a la fiscal del Distrito Nacional, que es la Procuraduría en sentido general, que lleva por supuesto la investigación de esta tragedia. La buena amiga Rosalba Ramos le envió la comunicación en nombre suyo y en nombre de su representante, donde dice, entre otras cosas, que se pone a disposición de las autoridades para iniciar el proceso de investigación ante la difícil situación. Lo admite en varias ocasiones dentro de los párrafos, incluso. Así es. Y esa noticia importantísima que don Antonio Espaillat se haya puesto a disposición, porque era un reclamo de la sociedad. Y se le sumaba a ese reclamo que se estaba convirtiendo casi en un clamor, es que la investigación técnica forense, si se quiere, o técnica estructuralista, para no meter la palabra forense en lo que quiero decir. ¿Por qué digo esto? Porque 90 días, decíamos nosotros ayer, es mucho tiempo para el sentimiento de dolor, de pena, de tristeza, ¿verdad? Para el duelo, el luto que está viviendo gran parte o toda la sociedad dominicana, pero también América Latina, donde pues el artista que perdió la vida allí, Rubí Pérez, alcanzaba una gran popularidad. Le tengo un dato irrefutable. Luego del fallecimiento de Rubí Pérez, su cuenta de Instagram ha crecido pues enormemente, pero sus temas más emblemáticos como Sobreviviré, Tú vas a volar, Perro ajeno y bueno, varios, 7 en total, ingresaron pues a la lista de Spotify, que es una plataforma musical de República Dominicana. Pero también una información que tiene un vinculante con esta disposición o decisión de Antonio Espaillat de ponerse pues bajo la investigación judicial, o sea, a disposición del Ministerio Público, es la contratación o designación del prestigioso abogado Jorge Luis Polanco, que renuncia a unas funciones que tenía para asumir la defensoría de Antonio Espaillat. ¿A qué renuncia? ¿Y cómo lo hace? Yo creo que esa fue una decisión inteligente que de una u otra forma está vinculado al gobierno. Al presidente no se le anda renunciando tan fácilmente. Y esa renuncia ayer que hace este abogado, quien actualmente se desempeñaba como parte del equipo de coordinador del equipo de recuperación de patrimonio público. Una Vinculado designación, a la persecución de la corrupción. claro, una designación que la hace el Ejecutivo. Entonces,
Renunciar a esta posición te dice, obviamente, que él se va a enfocar en lo que tiene que enfocarse, que en este caso es Espaillat, y no puede vincularse el Estado con esa investigación. Por lo tanto, es muy bueno que tomar esa decisión de salir del gobierno, y eso de una u otra forma también deja parado al propio presidente de la República. Vamos a ver la comunicación que envió Antonio Espaillat a la Procuraduría General de la República. Aquí dice... Esta comunicación fue de fecha 14 del mes de abril y yo creo que ha sido una decisión bastante sabia por parte de Antonio Espaillat y qué bueno que los asesores lo orientaron en ese sentido. Dice, a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, atención, magistrada Rosalba Ramos, Procuradora Fiscal titular del Distrito Nacional, su despacho, asunto, disposición de colaboración en la investigación por colapso estructura de JETC. Distinguida Procuradora, con el más alto sentido de respeto institucional y humano, me dirijo a usted en nombre de la entidad jurídica de inversiones ELRCRL, propiedad del establecimiento comercial conocido como JETC, con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento. Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y de la búsqueda de la verdad. Reafirmamos de forma solemne y sin reservas nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecido por nuestro organismo jurídico y que resulte necesario para contribuir con transparencia, con el respeto y la dignidad al establecimiento de los hechos. Todo ello consciente del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad dominicana en su conjunto dolor que compartimos con genuidad y consternación. Para tales fines designamos como nuestro representante y contactos institucionales al señor quien suscribe la presenta, Antonio Espaillat, gerente de investigación EILSRL. Ahí está, bueno, también el asesor jurídico Jorge Luis Polanco Rodríguez. Ahí está. Bueno, es una carta de contenido jurídico, de contenido humano y de contenido social simultáneamente. Ahí está Maxi, la imagen de Jorge Luis Polanco, que según me comentaba es abogado del presidente fuera del del tema de poder. En un momento Jorge Luis se perfilaba como el procurador general de la República. Decían que era el favorito. Claro, su nombre se debatió varias veces dentro del grupo que se estaba perfilando como procurador. Entonces, eso fue una decisión sabia de salir del Estado, porque realmente aquí lo que se ha venido cuestionando es que se quiere una investigación transparente y que no salga una manita ahí a apoyar o desapoyar a aquellos que regularmente salen airosos en esto. Entonces, qué bueno que lo haga, que salga del gobierno. Así es, mi compañera Maxi. Lo que es una narrativa poco creíble es la teoría de la conspiración de que fue un atentado terrorista. ¡Qué locura! Miren, aprendimos con lo del 11 de septiembre, ¿lo recuerdan? Del 2001, lo que ocurrió en Nueva York con las Torres Gemelas, una codificación por el tipo de vestuario que usan los socorristas. Sí.
También cuando aquella carta con Antrax, ¿la recuerdan? Claro. ¿Verdad? Con sustancias bioterroristas. Entonces nadie en su justo razonamiento puede creer que en esa teoría de la conspiración, donde se montaron algunos y se sumaron, eso le hace mucho más daño al proceso de investigación, mucho más daño a todo lo que tiene que ver con el caso, la tragedia del YZ. El dominicano le gusta, por su condición antropológica, psicológica, hasta sociológica, crear leyendas muy utópicas, y esta nadie la iba a creer. La que sí van a creer es que Antonio se puso a disposición, que contrató un asesor jurídico, que este asesor jurídico tenía un vinculante, un cargo en el gobierno, y esa es la mejor señal que puede mandar los propietarios o el propio Antonio Espaillat para que sea el Ministerio Público que haga la investigación forense necesario y se identifiquen los culpables. Bueno, señores, miren, antes de pasar con las informaciones precisas que se generaron en el día de ayer sobre los programas de protección a la ciudadanía en el tema de la Semana Santa, los llamados operativos de prevención, quiero agradecer a Diurka Pérez y al equipo ejecutivo y periodístico que Mi amiga acompaña Diurka. en el avance. Hermana mía. Mi hermana. Gracias por el envío. Aquí tiene dos temas interesantísimos, dos causas urgentes que exigen atención: la crisis del tránsito y las desapariciones sin respuestas en nuestro país. Ahí está. Tiene dentro un montón de información súper interesante con diferentes temas, una diagramación para mí impecable, Sí, está muy bueno. un trabajo increíble. Hay que felicitar a Diurka y a todo el equipo que le acompaña en el Más avance. que un periódico, es una revista. Una revista, sí, ¿verdad? Sí, un formato... Sí. ¿Cómo se llama cuando es mensual? Sí, Ok, es sí, una sí, revista. sí, Es sí, una sí. revista. ¿Eh? Es una revista. Es una revista mensual. Sí, claro que sí. No, realmente felicitar a Diurka Pérez y a está todo el muy equipo. bonito su periódico. Y los contenidos. Hay un tema ahí adelante que yo les he dicho a ustedes que me he involucrado. ¿Cuál? Que es el tema de... Yo llevé un proyecto al Defensor del Pueblo Sí. sobre el tema de la recomposición y triangulación del tema de las personas desaparecidas. Era un proyecto que yo lo tenía diseñado para un tema de ley sobre desaparecidos, pero en la asesoría del Defensor del Pueblo nos dijo que era mejor hacerlo como un proyecto bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo. Yo traeré la propuesta aquí en un momento y la Por compartiré. favor, porque ahora Pero estoy ese yo- tema lo voy a chequear bien. Sería importante, ¿verdad? Sí. No. Bueno, ayer, señores, gracias a Diurka por el envío y a todo el equipo. Tiene un Tremendo. equipazo. Aquí veo un Un amigo abrazo. mío, Víctor Un Erasmo, abrazo. muy bueno. Sí. Ayer se dio inicio al dispositivo de seguridad para proteger a la ciudadanía durante el asueto de Semana Santa. Tanto la Policía Nacional, como el COE, la Defensa Civil, casi 50,000 fueron, ¿verdad? Sí. Los integrantes de alrededor de 22 instituciones. Y en la explanada de la Policía Nacional ayer, la Policía Nacional puso en marcha lo que es su plan de seguridad ciudadana. Sí. Porque son diferentes. Claro, lo de defensa civil y las Y demás el COE. instituciones es un tema de prevención, accidentes y demás. Esto es seguridad ciudadana. Seguridad. Evitar conflictos en la calle y demás. Bajo agua, señores. Los policías estaban como pollitos. Decía Guzmán Peralta. Primero, ¿cómo está la moral? Alta, altísima. ¿Que cómo está la moral? Alta, altísima. Sí, de verdad que un gran despliegue el que se va a dar en este asueto de Semana Santa, que de hecho, por supuesto, ustedes saben que siempre los jueves santos, a partir del mediodía, es cuando estos jóvenes salen a las calles y comienzan ese patrullaje intensivo que se va a tener aquí Y eso en siempre todo el lo, país. siempre lo hacen y Sí, de claro. verdad que da buenos resultados. La gente trata de manejarse correctamente cada vez que sale a la calle y exhiben un comportamiento. Vamos a esperar que esta no sea la excepción y que, por ejemplo, con el caso del comportamiento de algunos ciudadanos, pues puedan exhibir el mejor. Y en cuanto a los accidentes de tránsito, entonces nosotros crear conciencia sobre el respeto a las leyes. Vamos a ver el corte del jefe de la policía en ese trabajo del día de ayer.
que a partir de hoy nosotros vamos a tener y que estamos dejando implementado en todo el territorio nacional. Cuando la patria nos llama, los policías tenemos que estar a la orden de la patria. Siempre que tenemos situaciones especiales, siempre en Semana Santa, día feriado y cualquier otra situación que amerite la presencia de los policías para garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública y el Estado de Derecho y los derechos individuales de cada ciudadano y de cada dominicano. Nosotros tenemos que estar prestos para servirle, para brindarle, para cuidarle y para protegerle. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de hoy en esta Semana Santa. Cuidar, servir y protegerle a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren. Así que espero que todos tengamos un buen... Bueno, ahí está. Ahí está el comandante Guzmán Peralta dando las instrucciones. ¿Verdad que sí? Sí, a mí lo que no me gusta es porque el guardia tiene que estarle con una sombrilla, agarrándole una sombrilla a un general. Esa vaina tiene que dejarse de ese trujillismo. Policía es policía, guardia es No, guardia, esa gente están preparados para todo. Eso también me llamó mucho la atención. Donde quiera que él iba, iba con una sombrillita. ¿Qué pasó? Me recuerda en algunos funcionarios. Yo, si fuera yo, no lo acepto. No quite esa sombrilla de ahí. Póngase para allá. Que ellos mojándose, yo dije que con una sombrillita. No policía. Y no usted, porque si decía usted que tiene la sombrillita en la mano bien, pero un tipo detrás, sí. No, ¿qué pasó? Bueno, también el director de la Defensa Civil se reunió con sus directores provinciales, Juan Salas, también al frente de sus tropas también. Sí es bueno y trabaja. Trabajador y como una hormiguita. No habla mucho. Santiago. No habla mucho Juan Salas. Al frente ahí también dirigiendo su equipo para sacarlo para las calles. Solo esperamos que la población ponga de su parte, ¿no? Que seamos un poco decentes, por lo menos. Con que seamos decentes es suficiente. Consciente. No tenemos que ser santos ni nada. No, lo que pasa es que aquí somos olvidadizos. Ya mañana se olvidó todo lo que ha pasado, porque tenemos una semana como calmados. Ustedes se dan cuenta, la gente está como calmada. Pero ya lo que están es reclamando que por qué la suspensión de todas las actividades festivas y demás. Que el que quiera salir, que salga, y el que no, pero que dejen todo libre. No, señor. Hay restricción y punto. Pero y ustedes deben asumir eso. El Ministerio de Administración Pública estableció que la jornada laboral en las instituciones gubernamentales es hasta hoy, hasta las 4 de la tarde. Hay muchas personas que están, ya ustedes saben, preparándose desde el día de hoy para irse a disfrutar del asueto de Semana Santa. El Ministerio de la Mujer también dijo presente. Cada vez, ojalá que cada año hagamos todos esto. Que no se lo dejemos solo a los guardias de la defensa civil. Que las instituciones también hagan su parte, aunque sea poquito. Que todo el tren gubernamental se volque en esta dirección. También la ministra de la Mujer hizo su parte. Doña Mayra Enrique, ¿cómo? Mayra Enrique es del Plan Social. Mayra Jiménez, por cierto, San Pedro de Macorís. Un saludo a Emilio Ángeles, que trabaja ahí con doña Yadir Enrique. Lo que pasa es que yo mencioné a Yadir Enrique del Plan Social. Sí, del Plan Social. Me acordé de mi amigo Emilio Ángeles, te veré hoy, mi hermano. Saludos para Emilio. Están entregando una fundita. Pongan la lista aquí a los compañeros. Que tiene los ingredientes de la habichuela con dulce. Pongan la lista aquí a los compañeros, Emilio. Ya te daré el listado. Están dando funda. Bueno, señores. Sí, bueno en eso. La ministra de la Mujer haciendo su parte también. Y como sociedad vamos a hacer todos entre todos. Señores, ya está aquí con nosotros sentado Monseñor Rogelio Cruz, el padre Rogelio, la expresión más viva de lo que es el cristianismo expresado en la más sublime expresión de lo que es servir a los demás y representar el humanismo, que es la extensión de la otredad de los demás frente a nosotros y ayudarlo en sus problemas. El padre Rogelio. Dios mío, padre. No, buenos días. Venir de La Vega hasta acá hoy fue fácil, realmente, porque la situación que estamos viendo en el país
nos ha conmovido a todos. Pero no solamente nos ha conmovido a todos, sino que nos ha puesto como en el tren de lo que debieran ser la vivencia de la vida de todos ustedes. Y entonces, aquí estamos. Pero tú decías muchas cosas. Repito, vale, sin no, ahora, Es monseñor. que, disculpa. No, pero la razón de ser de un sacerdote, ¿cuál es? Estar al servicio de la gente. Déjeme contextualizar a la sociedad que nos ve, que nos sigue, de la historia del padre Rogelio, que viene desde el barrio, ¿verdad? Sí. Viene desde la comunidad del interior, un hombre de campo y un hombre del pueblo, y que se formó a sí mismo a lo interior de la iglesia, con la que también tuvo que batallar, y se ha hecho cada vez más un hombre comprometido, padre. No podemos decir otra cosa de su historia. Pero yo no me he propuesto eso, sino que sencillamente es como parte ya digamos, del traje de Rogelio Cruz. ¿Por qué? Porque yo no estoy improvisando nada. Sencillamente yo lo que he asumido una postura en esta sociedad, y aquí en esta sociedad el que asume postura real efectivamente no tiene asidero. Y al no tener asidero, pues precisamente nosotros no hemos hecho cosas extraordinarias. Hemos hecho sencillamente lo que tenemos que hacer. Yo, como tú decías, yo soy campesino y de una familia muy numerosa, donde el testimonio de papá y mamá para nosotros ha sido fundamental. Yo vengo de una familia muy numerosa, 11 somos, pero en casa nosotros cualquier cosa que hacemos, lo primero que decimos es: si hago eso y mi papá me ve, me encuentra, sale de la tumba y ciertamente me va a dar un yaguazo, pues decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque fuimos formados, pues, en ese caso, de una forma extraordinaria, en el campo. A los 13 años voy al seminario, pero en el seminario de Jarabacoa, y continuó todo un proceso formativo, todo tipo de cosas, pero siempre con la mirada puesta a no olvidarme de mis orígenes y de todo, porque es fácil tú sacarte del contexto donde tú vienes, y eso para nosotros como familia nos ha marcado mucho. Y después la formación también, yo no puedo olvidar esto. Yo soy lo que soy gracias a los primeros 4 años en el seminario menor de Jarabacoa, donde real efectivamente yo vengo del campo, y en el seminario hay una disciplina que tú tienes que asumirla. Eso era como la lenteja, te la comes y la dejas. Entonces después tuve la oportunidad, ciertamente, por ejemplo, de los estudios de filosofía en el seminario. Comencé también en la UNFO estudiar en ese caso sociología, y después estoy en Guatemala estudiando también. De Guatemala me votan, porque en Guatemala real efectivamente lo que han hecho era traer como un teologado europeo y cómo ponerlo allí, y cuando en América Latina íbamos por otro lado. Realmente el pensamiento de la teología de la liberación sigue vigente. Sí. ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene comida? ¿Cómo hablarle de Dios a la gente que real efectivamente no tiene condiciones de vida? Entonces lo primero es, desde el punto de vista religioso, reestructurar la condición, no la mínima condición, sino la condición del ser humano, para entonces poder abrirse a lo trascendente. Porque si tú no te has descubierto como ser humano, todas las cosas, los catecismos que nos enseñaron fueron al revés todo. Real efectivamente. Nos hablaron mucho de Dios. En el Padre Nuestro lo decimos, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero primero aquí en la tierra, creando condiciones de vida. Entonces nosotros hemos asumido eso muy serio en Guatemala. Tuve que salir de allá, pero entonces voy a México. Sí, que usted donde llega pues, se pone a la carpeta. Porque usted es conocido como el revolucionario de la iglesia. Es que no, yo no he revolucionado nada. ¿Cómo se define a Rogelio Currando? Como un dominicano, un ser humano altamente preocupado por la condición de la situación del país, sobre todo los niveles de pobreza, que este país tiene los recursos suficientes para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Lo que pasa es sencillamente que la formación que hemos recibido es una formación equivocada. Después los procesos que nos han metido a hacer son procesos totalmente pues equivocados, y cuando tú asumes algo con responsabilidad, tú no tienes aparentemente como cabida en esta sociedad, y es exactamente lo contrario. Entonces tú tienes que ir como a luchar contra la corriente. No es ninguna contracorriente, es lo normal, es lo natural. Padre, ¿cómo vive el padre Rogelio
su expresión de fe en Semana Santa? Sencillo. Nosotros hemos comenzado anoche, por ejemplo, con un retiro. Porque yo estoy ahora, yo tengo un compromiso muy grande en los momentos actuales. Además de estar metido con la gente, porque para mí es innegociable el contacto. Yo vivo en el barrio como vive todo el mundo. Si se va la luz, se fue la luz para todo el mundo. Si no hay agua, no hay agua. Cero privilegio. Si no hay comida, no se come. Y lo que llega se reparte, en este caso, pues, en la medida de lo posible con la gente que está en la comunidad. Antes de anoche, por ejemplo, fue, porque hay cerquitita ahí de la fundación, el local de la fundación que está en La Mara, ahí vende un señor que vende una carnita, una cosa de esa, y fue un tipo con una bocina grandísima. Yo había llegado del Limón Samaná, que estábamos en una actividad para allá, y el tipo puso, yo me bajé y le dije, tú o te callas o te mandamos a callar, o baja la música. El tipo, no, perdón, excuse, yo soy uno más en el bar. Anoche, por ejemplo, comenzamos, yo soy obispo, no me gusta eso, pero el obispo del pueblo. Porque yo en Brasil, cuando me hacen esa propuesta, yo bajo ninguna circunstancia dije, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es servir a la gente, estar al servicio de la gente. Pero déjenme hicimos una consulta, entonces se hizo una consulta y la gente dijo, sí, queremos que eso suceda. Y así sucedió esto. Yo no estoy inventando ninguna cosa. Comenzamos con ese retiro anoche. ¿Cómo fue el título? Al encuentro con el Cristo crucificado. ¿Pero dónde encontramos a Cristo crucificado? En el IESEP. No son 221 como dicen, no. Son más de 500. Gente. Incluso porque ahí había más de 900 personas. Y cuando un techo se desploma como se desplomó eso, aplastó prácticamente a todo el mundo. Pero no importa, digan lo que digan, que la verdad está ahí y la verdad siempre es objetiva. Tú no puedes cambiarla, realmente. Por más que tú quieras disfrazarla, es imposible. Con el Cristo crucificado, pero el Cristo crucificado está pues precisamente allá en el Limón Samaná, donde tuvimos que ir a tumbar una empalizada porque un tipo compró una tierra, fue en la noche con 2 abogados, con un campesino analfabeto, con un documento hecho ya para comprar unas 200 hectáreas de tierra, le puso 500,000 pesos encima de una mesa, y real efectivamente el tipo cuando nunca había visto 500,000 pesos juntos, y entonces, pero abajo en la letrita chiquita que le ponen a esos contratos, decían que la otra cantidad de dinero se paga cuando se tengan los títulos. El viejito, como no se va a leer, le firmó todo, entonces ahora le están quitando todo. Entonces fuimos al ayuntamiento, el ayuntamiento se mandó las autoridades por decir cosas que estamos metidos. Son dolos. No, dolo no, eso es un robo. Dolo es una palabra demasiado fina. Es un robo vulgar. Con ese tipo de cosas. Entonces, comenzamos con ese retiro, pero por ejemplo, son los 3 días fundamentales. Ahora, el Jueves Santo. El Jueves Santo, por ejemplo, está marcado en primer lugar para nosotros en la mañana, como obispo, la bendición de los óleos. Los óleos son los aceites que se usan para los sacramentos, bautismo, confirmación, ordenación, todo tipo de cosas. Y después, en la tarde, lo que es la cuestión de la Pascua, de la celebración de la Pascua, que es el paso de Dios por nuestra vida. ¿Cuál es la propuesta nuestra, por ejemplo, para el Jueves Santo? El Jueves Santo nosotros hemos hecho esta propuesta, sacar los óleos de la iglesia, de las iglesias, y llevarlo al Yeset allá frente a frente, y vamos a tener una actividad que se llama así mismo, óleo de sanación y liberación por los caídos en el Yeset. Y ya tenemos el permiso del ayuntamiento, tenemos el permiso de los dueños de la plaza que nos llamaron ayer, que sí, que iban a participar, que estaba eso. Entonces, es tú, en este caso, una dimensión religiosa, no como apropiarte de eso, sino llevarla para que la gente vea. Y ahí vamos a ver de la diócesis Padre Montesinos, a la cual yo dirijo en los momentos actuales, de manera colectiva, eso sí, no como hasta Ed que yo, no, ahí las decisiones se toman de otra manera totalmente diferente. ¿A qué hora será? Eso a las 9 de la mañana. Mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana estaremos con esa actividad que llamamos óleos de sanación y liberación por los caídos. Y es un mensaje bonito también porque los aceites que son como privilegios del cura metido allá en la iglesia, que se juntan toditos para después de una buena comida, no. Ahí vamos a participar directamente con el pueblo y es como traer los óleos y devolver una dimensión religiosa pues a la gente.
el viernes está todo lo que es la cuestión de la adoración de la cruz. Pero más que adorar la cruz es la cruz. En la cruz de Cristo prenden miles y miles de cruces. La cruz del analfabetismo, la cruz de las injusticias, la cruz del hambre, la cruz del desempleo, la cruz de una educación que no nos educa para la vida, sino para el sistema. Entonces, es una dimensión totalmente diferente. Y después el sábado está todo lo que es la cuestión de la vigilia pascual. Pero la vigilia pascual, nosotros, por ejemplo, si la agarramos tal y como está estructurada, la gente no resiste. Son 9 lecturas. Entonces nosotros lo que hacemos es las lecturas principales y después lo que hace es una readaptación pues al mundo de hoy, porque la resurrección de Jesús es una invitación a producir grandes cambios de las estructuras sociales, de la vida de la iglesia, de nuestra vida y de todo lo que estamos viviendo. Entonces nosotros le damos una dimensión, porque la cuestión es no quedarnos instalados en el Antiguo Testamento. La mayor parte de los curas dicen en aquel tiempo dijo Jesús, pero ¿qué carajo dice hoy? Para esta gente. Entonces, es como traer toda esa celebración de carácter religioso al mundo de hoy y recoger, pues, precisamente el pensamiento religioso actual, que es un mundo totalmente cambiante. ¿Cuál es la diferencia? Y el domingo no van a hacer nada de resurrección. Y el domingo, entonces, tenemos la misa en la mañana, la misa temprano, la misa, más que la misa crisma, la misa de resurrección, que ya es un poco más sencilla, porque la de la noche anterior es una cosa larguísima. Padre, me intriga, me gustaría que usted me aclarara un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica tradicional a la que usted perteneció por mucho tiempo y la iglesia apostólica brasileña? ¿Qué se diferencia? Lo más importante de esto es que tenemos los mismos fundamentos. El mismo fundamento de Jesús de Nazaret. Que en ese caso, porque Jesús no fundó ninguna iglesia. Hoy hay una diferencia grande entre lo que es religión y espiritualidad. La religión te obliga a llegar a Dios. La espiritualidad es una invitación para tú llegar a Dios. La religión es para los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos. Gente que estamos con una dimensión totalmente pues diferente, porque Dios está en todas partes. Dios no es exclusivo del pensamiento romano. ¿Qué sucede entonces? Carlos Duarte Costa, un obispo de Brasil que fue consagrado, incluso estudió en Roma y todo, en el 45, en 1945, comienza esa experiencia en Brasil, de una iglesia nacionalista, de una iglesia, en ese caso, más que depende de Roma, porque la única diferencia que hay es que nosotros no dependemos de Roma, no dependemos del Papa. Incluso, si es sacramento, son los mismos sacramentos, los 7 sacramentos. Si es cuestiones de la celebración de la Eucaristía, tenemos la celebración de la Eucaristía. Claro que hay diferencias, por ejemplo. Una cuestión, el celibato que es opcional. Que el cura no vive de lo que predica. Yeah. El cura tiene que tener su profesión. Incluso los sacramentos, por sacramentos nosotros no nos cobran ningún centavo, ni por bautismo, ni por matrimonio, ni por nada. E incluso, cuestión de limosna. Ayer en la experiencia nuestra en Las Maras, nosotros no absolutamente nada. Pero la gente entonces dijo, nosotros queremos aportar. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dónde? Ellos hicieron una alcancía así grande. Una alcancía hicieron. ¿Está la iglesia? Hicieron una alcancía. Entonces en esa alcancía, los domingos, ellos son los que buscan su alcancía y la ponen ahí. Y de lo que se echa en esa alcancía, los otros días fue una señora que tenía que venir a la capital a hacer unos estudios, no tenía, y de eso se le da. Entonces, eso que la gente echa no es para el cura, no es para Rogelio, sino que son para necesidades reales de la comunidad y es administrada incluso hasta por ellos mismos. ¿Por qué? Porque realmente aquí es interesante esto, el cura no tiene que vivir de lo que predica, como es lo que nos han dicho hasta este momento. El diezmo no era para Sí, el cura antes. ¿eh? El diezmo era para el cura antes. No, el diezmo surgió En la evangélica para el pastor. El diezmo surgió como una necesidad para lo que es la parte social de la misma iglesia, no para el cura. Lo que pasa es que el pastor y el cura se apropió de eso y vive de eso. Eso es. Aquí está Marino. Sí. Marino trabaja, Marino fue ordenado, es sacerdote de la diócesis. Está anoche, por ejemplo, Ricardo. Ricardo es un jesuita. No hay ex jesuita, porque yo no soy ex salesiano.
Ricardo es un jesuita que vino de Lovaina, de la gran universidad de Europa. Y Ricardo, nosotros por ejemplo tenemos el tema de Jesús crucificado. Y hay que ver la profundidad de este hombre. Pero por ejemplo te digo, Milton Amparo, el que tuvo las dificultades con Hipólito ahí en Santiago, Milton está con nosotros también. Pero Milton resulta que es un especialista en proyectos. Pero ahí está, qué sé yo, Roberto, un muchacho joven que ha comenzado allá. Pero aquí en Santo Domingo está Sterling, está José, por ejemplo, José Beato, es un psicólogo que real efectivamente tenía su vocación, no pudo continuar y aquí se le han abierto las puertas. Nosotros comenzamos 8 y en los momentos actuales somos 32 sacerdotes aquí. Pero va Que se creciendo. están organizando alrededor de esa corriente de fe de la iglesia que usted representa. ¿Y Que qué no tanto estamos le acepta organizados, la que gente? estamos organizados con una presencia, porque a nosotros, a mí me una tarea grandísima. A mí de Brasil no me están pidiendo que seamos brasileños, me están pidiendo que recoge el pensamiento religioso del Caribe y entonces ver cómo tener esas experiencias. Yo acabo de venir de Puerto Rico de una misión que tenemos un sacerdote ya que en Puerto Rico forma parte de esto. En Martinica, el padre Charles forma parte de esto. Estamos en conversación con un grupo de 12 sacerdotes haitianos también allá. Y lo que nosotros que queremos es hacer una delegación, pero ellos trabajando allá con su gente y nosotros por acá, pero que también fácil con estas experiencias que tenemos fuera, nosotros sumamos ya en los momentos actuales de 36 a 40 sacerdotes que estamos ¿Y involucrados. cómo se organiza la estructura? Ya que entramos en ese tema, ¿cómo se organiza la estructura? Tú eres obispo, pero ¿cómo se hace la conformación? Aquí bien, nosotros estamos ahora, yo al principio dije, no queremos hacer nada definitivo, sino que lo queremos construir, pero con la participación real y protagónica de los miembros. De forma tal que no sea una estructura impuesta, vertical, sino que tiene que ser horizontal. Todo pasa a través. Yo no soy ni siquiera el que manda, sino que yo soy, la cuestión es, yo como obispo, yo lo que acompaño el proceso. Y yo como soy sociólogo, me he encargado pues precisamente, y vengo del pensamiento de la teología de la liberación, de que todo pase pues precisamente por el sedazo, pero no del obispo, sino la participación y escuchar a la gente, que para nosotros y a los sacerdotes es fundamental. Yo soy coordinador de la diócesis. Okay. Y después viene lo que es el administrador de la diócesis, que es provisional. Lo único definitivo hasta este momento soy yo, porque yo lo dije al principio, yo asumo esto por 2 años, no más. Y después que venga otro y que lo asuma y que lo eche adelante. Y nosotros en un conflicto, una cosa esa que, dije, miren, tengo la carta de renuncia. Aquí tiene mi carta de renuncia. Yo dije que esto lo asumí por 1 año, año y medio. El que quiera agarrar esto, que venga y tengo la carta hecha sin ningún problema. Y si aparece uno, ojalá. Porque a mí lo que me interesa es estar, en ese caso, en contacto con él. Y después vienen entonces los encargados del pastoral. Ahí vamos. Está la pastoral vocacional, está la pastoral social, está la pastoral de comunicación. Son 9 pastorales diferentes con un encargado. Entonces, uno que coordina las pastorales. Entonces, la coordinación de la pastoral viene entonces, pues precisamente. Ahora bien, ¿qué yo pedí? ¿Qué yo pedí a la diócesis como obispo y a los miembros de la... Que me permitieran un equipo de reflexión. Un equipo de reflexión. ¿Y quiénes forman parte de ese equipo de reflexión? Somos 7 personas, le decía. Ricardo, que viene de las grandes universidades. Mentor del proyecto. Enero, que es un jesuita que en ese caso lo ha leído todo. Y después está también Padre Pedro de San Francisco de Macorís, un abogado que estuvo en la iglesia romana. Y ahí somos un grupo de 7 y también estamos precisamente con el interés de la participación de la mujer en ese grupo. Exacto. Porque para nosotros es fundamental. ¿Sobre qué reflexionan ustedes? Y la feligresía, ¿qué tal lo ha asumido? Porque también aquí la mayoría son católicos, la gente asume el catolicismo como parte esencial de ellos. ¿Cómo se ha ido? Sí, hay ciertas resistencias, pero cuando se dan cuenta de que, para mí fue un testimonio, hubo las patronales ahora, al Cristo de la Libertad, que es allá en La Vega. Y el padre Gustavo estuvo aquí, era párroco de 2 parroquias aquí en la diócesis, aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo. Y el padre Gustavo tiene su familia, 4 muchachos. Y él se presentó allá a la celebración con los 4 muchachos. Y el testimonio del padre Gustavo, ¿cuál ha sido? Cónchale, Rogelio, no sentí ningún rechazo de la gente cuando yo dije que tengo mi familia. La gente lo va asimilando poco a poco.
Porque la mayor parte de los curas tienen sus hijos. Y la gente lo sabe. ¿Usted tiene, padre? Yo tengo más de 200, muchachos. Padre, de sangre, padre, hijo suyo de Y sangre. lo que tú hiciste en Cristo No, Rey. no, hijo de sangre. Mira, estoy yo tengo hablando. un programa Ni chivo. de declaración tal día. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que todos los muchachos, en este caso la mayor parte de los muchachos, un papá que no tiene ni siquiera posibilidad, Son suyos. se apoya. En Cristo Rey, yo tengo declarado, que lo declaré al final, más de 60 muchachos. Un padre irresponsable. Un padre irresponsable. A propósito, Pero no en el sentido de que Es broma, padre. No, yo sé de qué se trata, pero ¿qué es lo más importante? Darle la posibilidad a un muchacho o una muchacha que salga adelante o en este caso que vaya a buscar herencia. ¿Qué va a buscar de mí? Yo tengo una chancleta, unos pantalones, un par de camisas. ¿Por qué? Porque yo estoy, y la gente lo sabe, al servicio permanentemente de la gente. Rogelio, ¿qué llevó a la iglesia romana apostólica a expulsarte? Es una pregunta. Y lo otro, ¿tú no crees que ya es como tiempo de que se deshaga el concordato firmado pues durante la postrimería de la tiranía entre Vaticano y el Estado Dominicano? Vamos a comenzar por eso, por lo segundo mejor, porque lo primero, yo no me siento que me haya expulsado. Sencillamente ellos tomaron una decisión que entendían, pero ahí va. No tienes razón de ser en concordato, con el privilegio único inclusivamente para una denominación religiosa, cuando el mundo hoy se ha abierto, y el mundo no solamente se ha abierto, sino que sencillamente hay otras expresiones religiosas que responden más a la necesidad del mundo de hoy, del ser humano, que lo que el catolicismo romano apostólico, en ese caso, está ofreciendo. Además, con la problemática de que se han quedado anclados en la historia, y no es porque yo lo conozco, y no es porque no, los documentos más avanzados del punto de vista religioso lo tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque el primer documento, tú lo conoces, fue el Vaticano II. Y el Vaticano II, el Papa Juan XXIII lo dijo: abra la puerta de la iglesia para que el Espíritu Santo entre y renueve todo esto. Y del Vaticano II hubo aplicaciones en América Latina. Y la primera aplicación en América Latina fue en Río de Janeiro, eso no tuvo mucha trascendencia. La segunda aplicación fue en Medellín, Colombia. Y el documento de Medellín, Colombia, es un documento más revolucionario. Hace dos opciones fundamentales. La iglesia hace la opción de los pobres y dice: asistimos a las terribles gracias de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres. Y entonces, por lo tanto, la iglesia opta por trabajar por los pobres. Y ahí se hace también la opción por la juventud. América Latina es un continente eminentemente, y nace que las famosas Pascuas juveniles, a partir de ese momento, y el movimiento juvenil de la iglesia. Pero eso fue a nivel, y después viene entonces a los 10 años viene Puebla. En Puebla, ¿qué es lo que hace? Confirma las dos opciones anteriores y añade una tercera opción, que es la promoción social, que no se ha visto. Y después de Puebla viene el documento de Santo Domingo. En Santo Domingo se retoman las opciones, pero hubo un retroceso. Nicolás, los obispos, sobre todo Brasil, pidieron el hotel de lujo que hay, se hospedaron los obispos que no. Y los obispos, sobre todo de Brasil, pidieron que ellos querían ir a hospedarse en parroquia para conocer la aldea. Nicolás dijo que no. El documento de Santo Domingo. ¿Quién Nicolás? ¿Quién es Nicolás? ¿Eh? ¿Quién es Nicolás? Vegano. No. Vamos para la gente. ¿Qué Nicolás usted se refiere? Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ah, bueno. Pues, Yo escribí un libro. A Nicolás, a ver, yo escribí un libro, se llama Rogelio Cruz, un cura que vino del campo, la pedagogía del fresco y el atrevido. Es una frase de Nicolás. A Nicolás le dijeron un día: ¿Usted no quiere saber Abelino? Porque no piensa como yo. ¿Y por qué tengo que saber Rogelio? Porque Rogelio es un fresco y atrevido. ¿Quién? Y yo, ¿A usted? Nicolás. sí, y yo tengo esa frase, en lugar negativa la usé para un propósito. Pero usted cree en el perdón o no? Sí, el perdón tiene 4 características. ¿Cuáles son? Perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, perdonar al mundo y perdonar a Dios. y usted lo que perdonó es. ¿Dónde va usted? Y en el tema del perdón, ¿usted lo ha ido a ver en su situación de salud a Nicolás? No, porque
No, porque ahí está todavía no ha Manuel Ruiz. vencido una Ahí está Manuel resistencia. Ruiz. No ha vencido una resistencia interna. Perdóneme. No he vencido todavía una resistencia interna que si voy a hacer un show y yo no me gusta hacer show. Pero comienza Pero, a no, espérese. La resistencia interna la tiene usted. La resistencia interna no. El líder suyo, que se llamó Jesucristo, promovió el perdón como elemento fundamental del cristianismo. Claro. Yo te dije que Entonces usted está en la obligación moral de ir a visitar. pero a yo te dije que el Nicolás. perdón tiene 4 características, no me juzgue por una sola. Pero- Él está en el proceso. Cuatro y tú me contestas. una sola. Rogelio, tiene Rogelio. Por ejemplo, Candelier. Él está en el proceso. Candelier, ¿Qué candelier? el que fue jefe de la policía. Pero diga la cosa completa porque usted vive. Es que no vale la pena. Adelante. ¿Qué pasa con Candelier? Candelier, por ejemplo, cuando él fue jefe de la policía, me dijo una vez, prepárate que el próximo eres tú. Sí. Tenía más de 600 muertos extrajudiciales. Y después cuando estaba candidateando, me mandó con un amigo común que tenemos, mandó a decir que él quiere juntarse conmigo. Yo le dije, dígale a Candelier que yo como cristiano lo perdono, pero como ser humano tengo una resistencia interna todavía, que si me junto con él lo que voy a hacer un show. La misma El que que- siga caminando, que yo no he vencido eso con él todavía. Pues por lo tanto, en algún sitio nos juntamos. Padre, entonces Rogelio, está eso. esa Pero misma- espérate, que falta lo otro. Sí. La sí. segunda cuestión La es expulsión. la expulsión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. A mí no me han expulsado de la Iglesia Católica Romana. A mí me expulsaron los salesianos. Yo no tengo ningún documento de la Iglesia que me diga que a mí me expulsaron. O el de tu provincial que te expulsó. Sí, Francisco Pancho, y todo el mundo lo conoce, pero Pancho más corrupto Sí, que... pero- no diga esas cosas. Pancho es un que hombre todo bueno. junto. ¿Qué? ¿Quién es Pancho? Pero él que lo está ¿Qué? diciendo. Padre. Perdóname, Dile ¿quién es Pancho? Dile quién es Díselo, Pancho. tú que lo No, conoces, tú. Él Pancho? es superior de El los superior de los salesianos. de los salesianos. Pero, Que fue el que armó toda la cuestión. ¿cómo se llama? Salvador. ¿qué? Francisco. Ah, Francisco Cordero. Francisco Cordero. no, Batista. Francisco Batista. Sí. Francisco Batista, ¿qué actualmente? Nada, porque esos son cargos que pasan. No, pero está en la iglesia. Sí. Sí, sí, Los sí, salesianos. Y usted dice que es un corrupto. No solamente corrupto, sino que yo tengo vaina que mejor no decirle aquí porque yo mejor me la reservo. Y después podemos comentar eso. Pero se me expulsaron de los salesianos, ese es el tema. Me armaron la situación de mis hijos, sobre todo. Y ausencia de la casa religiosa constante, pero sobre todo fue el tema fundamental. Al final se registró en que a mí me estaban mandando a Colombia, a La Ceja, Antioquia, porque para hacer un curso como de purificación y de readaptación al mundo. Yo me negué y yo dije que no iba para Colombia. Pero solo faltaba que le pusiera unos chuchazos, unos latigazos claro, también te- ahí en la, te salía, en te la salía. lista. Sí, no, es que en La Ceja, Antioquia, Colombia, era el lugar de operación de Pablo Escobar. Y resulta que ese mismo año que me estaban mandando para allá a mí, había matado 67 líderes de trabajadores sociales en ese espacio. Por lo tanto, no valió que se dijera nada de eso, sino porque ya O sea, que te había... mandaron- Ahí querían crucificarlo. Ah, pero se iba a cumplir de nuevo entonces lo de que la Biblia planteó sobre el rey David, que mandó al marido a un soldado de él, Sí. ¿verdad? Que él se cogía a la esposa de él, lo mandó al frente de batalla para que se lo lamba galante y salir de él, ¿verdad? De eso se trataba. Entonces después el tema, me expulsan. Yo soy expulsado de los salesianos, no tengo ninguna, reitero, ninguna notificación de Roma, del Vaticano, que diga, por ejemplo, que yo no soy sacerdote. Además, yo usaba mucho este principio: lo que a ti te dan para siempre, nadie te lo puede quitar. Y a mí me dijeron que cuando me ordenaron 7 de julio del 90, que yo era sacerdote para siempre. Entonces, si tú me dices algo para siempre, tú no me puedes quitar, de repente. Salesiano. Ese sello yo estoy preparando la Pascua Juvenil ahora ya, con los muchachos. Yo sigo con el campamento más grande de América Latina y de República Dominicana, tenemos otro en Cristo Rey. En Cristo Rey. 5,000 muchachos. En verano no había que hacer en el barrio. 3 meses. No podía 3 meses porque me ponía loco, pero un mes completo lo tenía ahí. Y se le daba merienda, se le daba paseo a los muchachos. Es decir, unas actividades educativas. Y resulta que ahora, de mis muchachos que se formaron en Cristo Rey, ejemplos únicos. El encargado de la dimensión social del INVI, Ramón Torres, se formó en Cristo Rey. Por decir.
trabaja en educación, el AINE, incluso en relaciones públicas, se formó ahí. Yo te puedo, o sea, la cadena de muchachos que se formaron ahí, ciudadanos, porque el lema de los salesianos, ¿cuál es? Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Padre, a propósito de esta Semana Mayor, que nos encuentra con muchas situaciones, descomposición familiar, esta tragedia que ha enlutado a la República Dominicana, ¿cuáles son sus recomendaciones precisamente para cantidades de personas que están en sintonía con Matutino Su Mundo, que están ahí dando seguimiento a esta entrevista? ¿Qué deben de hacer en esta Semana Mayor? Yo creo que volver hacia nosotros, no hay que esperar ni siquiera una Semana Santa. Lo que es la parte de la interiorización del ser humano. Ver lo que está pasando con nosotros, ver lo que está pasando con nuestra familia, el entorno familiar, y después ver lo que está pasando en esta sociedad. Y sobre todo, la cuarta dimensión es ver lo que está pasando en el mundo. La invitación es esa, aunque ya hay una posición por parte, en este caso, de las autoridades que han prohibido esto, prohibido lo otro. Si no se toma como una decisión de carácter personal, lo pueden prohibir, pero tú en ese caso, el sentimiento que va a tener en ese caso va a seguir igual, y aunque tú físicamente no estés en la playa, en ese caso tu interior, tu vida, tu pensamiento y todo, tú vas a estar totalmente desconectado. Por lo tanto, la invitación es, por lo que está pasando en el país, la descomposición social que estamos viviendo en el país, es que lo aprovechemos como una oportunidad única para una semana como de interiorización, de ver lo que está pasando en nosotros mismos. Después, no hay familia. El tema familiar otra vez se ha descompuesto totalmente. ¿Y por qué no tomamos este tiempo otra vez como para buscar línea de reconciliación a nivel interno de tu familia? Como volver como a ese núcleo un poquito y ver lo que está pasando pues ahí. Si tenemos este tiempo que es favorable. Y después, con este acontecimiento que hemos tenido, esto es un acontecimiento que es un antes y un después en la historia nuestra de este país, realmente. Entonces, desde el punto de vista, esto es para reflexionarse. Esto no es para seguir con el can de que si Antonio mandó una carta que él se hace responsable, o que si son 250, o que son 500 y cosas esas, no. La magnitud de ese hecho es para nosotros interrogarnos y ir hacia nosotros y al seno de esta sociedad y darnos cuenta de que esto no está funcionando. De que por más que querramos en este caso, aquí hay elementos que en lugar de permitir que esta sociedad, que crezcamos como sociedad, esta sociedad va al derrotero única y exclusivamente. Pues por lo tanto, otra vez volver a ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y después el mundo. El mundo está totalmente descompuesto, señores. El mundo no es ni siquiera, ha perdido lo que es la cuestión del humanismo, ha perdido lo que es la centralidad en el ser humano y andamos buscando mil cosas. Pues por lo tanto, yo no creo en cosas de imposición, porque cuando te imponen cosas, tú internamente, y lo que somos rebeldes por naturaleza, porque rebelde, nadie se hace rebelde, uno nace rebelde, siendo rebelde. Entonces, lo que por naturaleza, vamos a sentir también en ese caso ese tipo de cuestión. Pero yo he reflexionado en eso y esperé que estas autoridades no pueden dar nada más que lo que han ofrecido, porque no tienen más nada. Prohibir cosas única y exclusivamente. Cuando yo será en este caso, yo entiendo que vamos a hacer las cosas con moderación. Y habría que buscar como otra terminología que existen para presentar todo esto, porque así la gente, yo digo porque he conversado con varias personas y sienten como como una imposición, y esa imposición hay cierta resistencia pues interna. El Papa Francisco emitió una comunicación sobre ese desastre, esa tragedia del Yese, pero yo le quiero preguntar su opinión y su valoración del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica. Pero yo le invito a la gente, no estoy haciendo promoción, pero que vea la película de los dos papas. El Papa Francisco pasó por un proceso interesante de conversión, sobre todo pues a toda la situación. Él fue superior de los jesuitas y maltrató mucho a los jesuitas, eso lo marcó internamente. Pero el Papa viene pues precisamente
el papá tenía su empleo, como todo, siendo joven. Entonces, al recibir el llamado de Dios, el Papa sufrió una transformación interesante. Y el Papa está pidiendo pues, precisamente devolver como la iglesia al pueblo. Que la iglesia otra vez retome el camino de que Jesús, en este caso, pues haría, que es estar con la gente. Y las mismas opciones ahorita que decimos de la iglesia, que la iglesia retome las opciones de los jóvenes, otra vez de los pobres, de la gente en este caso. Yo creo que el Papa va a concluir su periodo porque fue demasiado inteligente. Si se hubiese metido, por ejemplo, al apartamento donde hubiese tenido que no vivía, ni siquiera lo hubiesen permitido. Porque la situación que se vive al interno del Vaticano es peor que lo que se vive pues fuera en cualquier tipo de sociedad. Y el Papa ha venido con un mensaje, hay que reconocerlo, de aplicación del pensamiento de la iglesia latinoamericana, sacarlo de los libros y llevarlo pues a la práctica. ¿Es un buen ser humano el Papa Francisco? Un ser humano extraordinario, hay que reconocerlo, y con opciones claras. Sobre todo asumió las opciones que ha presentado la iglesia. Yo lo dije ahorita, el camino de la iglesia latinoamericana con Río de Janeiro, con Medellín, que hace la opción por los pobres. El Papa tiene claro que a Dios lo encontramos ahí en el mundo, en ese caso pues precisamente no llevando soluciones, no construyendo soluciones en beneficio pues, y otro Francisco, porque el Papa Francisco, otro Francisco, pero más local, Francisco Osoria. ¿Qué opinión tiene usted sobre la gestión de Francisco Osoria? ¿No existe? No existe. ¿Quién no existe? Yo no sé quién es. Porque, no. ¿Un señor Osoria? Pero, Sí. pero él está. No, pero espérese. ¿Cómo? Un señor Osoria. No tiene respuesta para la arquidiócesis y para la gente de hoy. No ha traído nada. Uno más. Un padre Soso. Soso es soso, pero no es soso ni perezoso. ¿De qué corriente de fe, de qué ala de la iglesia es Francisco Osoria? De ninguna, porque no tiene espiritualidad. Y él es diocesano. Él es diocesano, sí, él es diocesano. Él es diocesano, como se llama, pero una corriente que le define una corriente como tal, no. Sí. Que define una corriente como tal, no, porque realmente es una gente que no ha aportado nada. Yo a aspiraba la a arquidiócesis. más de él, porque él es el primer obispo negro. El primer obispo de la diócesis que se creó para San Pedro de Macorís y Atomayor. Sí, pero yo no voy a decir esto, pero lo voy a decir. La gente cuando fue a San Pedro de Macorís estuvo muy preocupada. Y él tiene formación, porque se formó desde el punto de vista pastoral. Porque cuando él iba a hablar, se turbó demasiado y no podía prácticamente nada. El día que lo ordenamos, De obispo, sí. en el Tetelo Vargas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Lamentable lo que voy a decir, pero voy a decir con toda responsabilidad. Osoria no te puede leer un párrafo corrido. ¿Pero y por qué? Búscalo, ¿Por qué? búscalo. No, que desconozco, la verdad. No tiene formación. No tiene formación tiene- académica. Estudió, pero realmente es muy limitado. Limitado. Sí. ¿Tú crees que ¿Y eso cómo? le impidió convertirse en cardenal siendo el arzobispo de Santo Domingo? Que no tenía. No tiene fundamento. No tiene ¿Qué tú fundamento ni esperabas? ninguna posibilidad. ¿Qué tú esperabas, Rogelio, de Francisco Osoria? Nada. Porque yo fui con él. Al principio llegó un problema y me dijo, ay, no, yo no puedo resolver eso. Ya ahí viene el dolín viene. No, puedo Tú no puedes decir que Rogelio habla por Dolín de No, nada. espérate. No. Déjalo ¿Quiere que- defenderse. No, Él se defiende solo. ¿Quiere que te él- contextualice? No me contextualice. Espera, Monjuro. Él se defiende solo, Escúchame, dele. Monjuro. Yo ni siquiera un problema mío, un problema de la arquidiócesis. Serio. Tú querías que él te defendiera y él no te No. Él no se metió en eso. Oye, nunca jamás. Resolver el problema. No, nunca. A mí no. Yo no pedí que nadie me defendiera en ningún momento. Tenemos el vocero aquí de... No, en ningún momento. Yo fui a llevar un problema serio de alguien que era para resolver un problema de uno de los miembros de la arquidiócesis. Y él se negó. Se negó. Dijo que no podía. Cogía miedo. Mío, problema mío. A nadie. Lo mío lo resuelvo yo. Como el Voy a- criador. Dime un obispo que valga la pena de la iglesia católica aquí. En los momentos actuales, en República Dominicana, en los momentos actuales, el que
pasó, ya incluso murió, no porque fue salesiano, pero Rivas tenías una línea. Monseñor Mamerto Rivas. Mamerto Rivas. Y el de La Vega. ¿Eh? Y el de La Vega, el de Higüey, ¿cómo que se llama? Castro Marte. Castro Marte. A correr fanáticos. ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Qué pasó con Castro? Mira, la problemática, Castro Marte. Mira, la problemática que la iglesia dominicana, Dios. la iglesia dominicana en los momentos actuales, con todo, yo conozco las diócesis y todas las diócesis y los obispos, carece de unos obispos con compromiso. Y unos obispos que real efectivamente hayan entendido, pues precisamente, por lo menos, que en América Latina las iglesias tienen unas opciones claras. Pero se han metido en el tren única y exclusivamente de lo que tú dices, el famoso concordato, de recibir los beneficios para resolver sus problemas única y exclusivamente, y se han olvidado de la ciudadanía y de los... O sea, la palabra es esta, que Pablo se olvidaron de los pobres y se olvidaron de una pastoral. Pero señor, aquí cuando Nicolás me trató mal a mí, pero yo prefiero a Nicolás 200,000 veces, porque tenía una personalidad. Y aquí había el plan decenal que tenían incluso hasta la arquidiócesis, había un plan a 10 años de trabajo, de formación. Aquí no tienen absolutamente nada. Se descontextualizaron. Y única y exclusivamente se han metido en el tren. ¿Para qué? Para recibir beneficios. Pero beneficios que generalmente no van a la población, sino que se quedan a otros niveles totalmente diferentes. Y eso es lo que está pasando con los obispos dominicanos en los momentos actuales. Se han olvidado de este pueblo. Se han olvidado de que la misión de un obispo es, además de pastorear y ofrecer alternativas para sus sacerdotes, tienen una responsabilidad única de ser pastores. Y el pastor no va detrás, sino que va adelante poniendo el ejemplo. Y son burgueses, la mayor parte. Ya después que tú eres obispo, tú perteneces como una clase totalmente diferente. Y eso no puede ser bajo ningún concepto. Jesús no fue así. Los apóstoles no fueron así. Eran gente, en ese caso. En América Latina, la experiencia que tenemos, Monseñor Romero, fue otra. La de Proaño fue otra. En Recife, ¿cómo se llama? Helder Cámara fue otro. Eran obispos que estaban al servicio de la gente. Estos obispos dominicanos no es verdad que están al servicio de la gente. Están única y exclusivamente sosteniendo una condición de una iglesia que no tiene respuesta para el mundo de hoy. Por favor, que ha abandonado al pueblo. Y única y exclusivamente ha construido su propio imperio, única y exclusivamente. Pero que para beneficio particular. Oh, pero para tú... yo no veo un cura en un carro público, una guagua pública. Ya tú perteneces, tú ser cura te da un estatus en esta sociedad que ya tú resolviste tu problema. Yo no he visto un solo cura oficiando una misa de cuerpo en el Yese. He visto pastores, he visto hermanas de la iglesia, monjitas, pero no he visto a un sacerdote oficiando una misa. Mañana ve, que vamos a estar allá. Yo voy a estar mañana. Vamos a estar Entonces, con más de 20 mi turas. última pregunta ya, y qué bueno verte aquí. Era una comparación, pero ya tanto Maximiliana como Kramer te hicieron la pregunta, era que comparara la conferencia del episcopado, no te rías, del 1990, que era de derecha. No, piérdate ahí, no te pares con la actual, pero tú acabas de destrozar a la actual conferencia del episcopado. Entonces, finalmente, cuéntale a la gente una historia común. Cuando Nicolás te prohibió ir a Televida porque tú no te ponías el cuello clerical y dijo, ni en el noticiero lo quiero ver. Sí, Cuéntale a ellos que pero no saben. solamente a ellos, Te yo tenía malcriado. prohibido entrar a la catedral. Yo tenía prohibido, a mí cuando me sacaron de aquí de Santo Domingo, celebrar cualquier sacramento y cualquier cosa aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, él decía eso, pero yo sé que él me quería, porque en círculos íntimos él dijo una vez esta frase: lo mismo que existe un Nicolás, la iglesia necesita un Rogelio Cruz también. Así mismo dijo una vez. Él estaba consciente, pero el estatus que tenía no le permitía. Y en el fondo, porque hay sacerdotes que eran muy amigos de él, que son amigos míos también, Nicolás me respetaba. Mira esa cámara que tú tienes al frente, esa. Y dile a Nicolás que tú lo perdonas.
No, es que yo no tengo nada contra él, yo no tengo contra él. No, sí, yo lo encuentro por ahí. Bueno, lo vi el día y hacía que el Yesé lo llevaron ahí. Le hicieron un daño porque es que ya no entiende nada. Tú estás en la obligación moral de irlo a visitar y perdonarlo personalmente. No, sí, yo ¿Tú sabes lo dónde él sí, vive? pero ¿En no. Bellavista? No, ¿para qué va a ser show? Yo no soy Que show. si sabe dónde vive en Bellavista. No. Yo te llevo. No, pero vamos, club. ¿Y por qué no vamos a la ciénaga? Y ve a la ciénaga, coge ahí, Allá, ve a la ¿por ciénaga. qué no vamos mejor? Al apartamento Voy lujoso de mañana. Nicolás. ¿Por qué no vamos a Cristo Rey? Ojalá Otra vez. Otra vez estamos por la Coge para allá con él, para los Voy callejones. mañana. A la 42. Yes, A la 42. En la 42, por ejemplo, No me van a ver. la 42. Nosotros tenemos un proyecto que el presidente, por ejemplo, me pidió que se puede hacer por Cristo Rey. Yo le dije esto textualmente, presidente. Primero fue con Chu Vázquez, cuando estaba allá en Interior y Policía. La problemática de ustedes es que ustedes han llevado soluciones para Cristo Rey, para Capotillo. Y Capotillo no necesita que lleven soluciones para ellos, sino construir soluciones con ellos. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, miren, hasta este momento, única y exclusivamente la 42 son unos cuantos metros. Es posible gastar 76 millones en 46 metros. Y yo me metí, el túnel de Cristo allá es facilísimo de arreglar. ¿Por qué? Porque el túnel, ¿qué es lo que pasa? La basura, arriba, ustedes ponen la basura arriba con unos contenedores y a la misma gente de Cristo Rey, de allá de Capotillo. Cristo Rey, De Capotillo. de Capotillo. Yo estaba metido ahí. Usted, por ejemplo, con los vagos que hay ahí, la situación que hay allá en Capotillo, usted la basura se la compra. Si me la trae en ese caso clasificada, te la pago más cara. Y si me la trae así, te la pago. Yo pongo toda la gente atrás, la pongo en movimiento del barrio. Claro. Pero allá abajo, a la orilla del río, por ejemplo, ahí eso se puede crear un espectáculo único para que la gente, tú lo puedes sentar. Incluso La Comuna 3 en Colombia. claro, la Comuna 3 en En Colombia. Medellín. Eso, el ejemplo más clásico lo saca. Me llamaron. Yo tengo el proyecto. No le interesa. Colgaron. No le interesa. Colgaron. Finalmente. Yo quiero, con tu permiso, Graimer, preguntarle al padre cómo está la comunidad de La Vega a propósito de la vaguada que ha estado afectando al país y del colapso del río Vallecano. El puente. No, el puente, eso es lo que llama una desgracia desgraciada. Hay varias comunidades incomunicadas, según Sí, información. estuvieron, ya eso, gracias a Dios eso se superó, gracias a Dios. Pero por ejemplo, la entrada principal de La Vega era el puente de ahí de Camus y que ese puente lo dejaran colapsar. Pero después en La Vega hay una problemática seria. Los veganos, si el país está dividido, los veganos tienen vocación a la dispersión, no son capaces de unirse. La Vega tiene problemas serios. Incluso ustedes se recuerdan, se quedó sin alcalde. Bueno, padre. Bueno, no hay forma de no decirle padre Rogelio. Monseñor Rogelio. Monseñor. Padre Rogelio. Rogelio. al padre, Rogelio. Finalmente, un mensaje para el país en esta Semana Mayor de un hombre como usted que acompaña al pueblo en su gran. Mirando esa cara. No esperemos otra tragedia como esta, porque la tragedia la estamos viviendo todos los días. Otra vez es necesario que volvamos hacia nosotros mismos. Ver lo que hay en el corazón de todo ser humano, que generalmente lo que hay es bondad, un grado grande de bondad, de amor, de sinceridad. Y otra vez volver a los valores de la vida y sobre todo a los valores que formaron este país: Dios, patria y libertad. Con eso basta. Pensemos en estos tres valores y que esta sea la mejor Semana Santa pues que podamos vivir a pesar de las desgracias que tenemos. Gracias, padre. Vamos a hacer una pausa. Tenemos otros invitados de primer nivel. Tenemos aquí también al presidente del CODUE, del Consejo Dominicano de Iglesias Evangélicas, con quien también vamos a conversar sobre estos temas de Semana Santa y algunos temas también de problemática nacional. Gracias, padre. Bendiciones. Retornamos en breve. Ahí está. Feliciano Lansen viene en breve. Estamos en Semana Santa y nosotros, como parte de nuestra responsabilidad social, pues tenemos que servir las informaciones que son apropiadas para la fecha
en este compromiso social que tenemos en Multimedios, Su Mundo y particularmente nuestro matutino. Nosotros tenemos la honra de contar con esas personas, esos seres humanos que toman una decisión de sacrificio, de un apostolado existencial, de ponerse al lado del otro, al lado de los demás y acompañarlo en su fe y su construcción social alrededor de las áreas de la comunidad, de las familias, de los jóvenes, de todos los dominicanos. Manuel Esteves, del padre Manuel Esteves, es uno de nuestros invitados en el día de hoy para esta Semana Santa. Bienvenido, padre. Bienvenido y gracias a ustedes por permitirme estar aquí en esta plataforma tan vista. Y quiero extenderle a ustedes el abrazo y el saludo del obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana, Moisés Quesada Mota. Gracias. Hoy miércoles, ¿verdad? Que ya la Semana Santa va por la media, para que esta Semana Santa sea de esa reflexión que siempre estamos empujando para que la gente siga creciendo como persona y como ente social. Hace unos años lo entrevistamos en un programa que realizábamos antes de radio y me impresionó mucho su formación, su capacidad comunicacional y su nivel de compromiso. Díganos, para la audiencia del matutino, ¿de dónde viene la persona Manuel Esteves que luego se convierte en sacerdote? Bueno, yo soy de una familia de Santiago, yo soy de Santiago de los Caballeros, a buena honra, sí, porque amo mucho a esa parte, a mi pueblo. Me crié con mi tía y mi abuela. Tengo 4 hermanos, soy sobrino, era sobrino porque murió de uno de los, vamos a decir, de los representantes del género de bachata en el Cibao, Víctor Esteves, el trovador del norte. Sí. Okay. Sí, él era mi tío, una estrella que ha sido un poquito olvidada, porque en este país, cuando la gente muere, es como si no existiera, si no hubiese dado nada, y es algo que aquí hay que trabajarlo, porque hay raíces. Nada surgió de manera mágica. Entonces, yo vengo de ahí, de Santiago. Mi padre está todavía en vida. Mi hermana, por ejemplo, a Graciela, es educadora. Tengo a Cristina, que es licenciada en enfermería. Y déjenme decirle que Cristina ha sido la primera licenciada en enfermería que ha administrado y dirigido un hospital en Santiago. ¿Cómo? Sí. Pero eso es algo importante que se ha dejado también, sí, porque no entendemos, vivimos competencia y borrando. Sí, tenemos un problema de ego enfermizo en nuestro país, tenemos que superarlo. Sí. Vengo de Santiago y luego me crié prácticamente en la Iglesia Católica Romana. Yo era baterista en la Iglesia San José de la Montaña, mi primer amor, ¿verdad? Sí. Nunca lo olvido, en Santiago Franciscana, la iglesia. Ahí tengo amigos, muchos amigos, y otros que no están muy contentos porque yo esté aquí, pero los quiero como... ¿Cómo así, padre? ¿Qué es lo que le ha hecho a usted que no están contentos? No, porque usted sabe que a veces, yo digo que la educación dominicana tiene que dar un giro. ¿Cuál es el giro? El absolutismo. Usted no puede hacerle creer a la gente en ningún espacio, ni en la iglesia, ni fuera de ella, que lo que se le está enseñando es lo único que existe. Mire cómo estamos aquí. Estaba el padre Rogelio, estoy yo y ahora viene un pastor. Diversidad. La vida es diversidad. No para usarla para excusar un movimiento que quizá usted no esté de acuerdo con X o aquello. Pero la diversidad se ve en todas partes. Pero no queremos la diversidad. Queremos el absolutismo, queremos imponer un esquema y eso trae los conflictos. Entonces, a veces uno va conociendo y dice, oh, pero ven acá, la cosa no era como me la decían. Y al dar el paso, los que se quedan en la sombra, como habla Platón, ¿verdad? Se quedaron en la sombra, creen que uno ha tomado una decisión de traición y no hemos traicionado, simplemente hemos sido libres para elegir lo que mejor nos convenga o la plataforma que mejor nos sirva para servirle
a los demás. ¿Y por qué, perdóname, Anadesi, por qué ser sacerdote y no ingeniero o músico? Bueno, yo realmente desde niño quería ser músico, porque era baterista en el coro San José. Un saludo a mis hermanos de la iglesia San José de Santiago, les quiero. Y a Héctor Cepín, tengo que hacer honor. Héctor Cepín es un comunicador de Santiago, y él fue como mi hermano mayor. Y él es el culpable que yo te metí en esto, que sepa hablar en estas cosas. Pero yo era baterista y estudiaba guitarra clásica ¿Hasta qué edad? en mi adolescencia. Bueno, baterista, mi adolescencia completa. Primero era del coro de los niños. No digo cuando era pequeño, porque tú sabes que no Usted estoy en el proceso todavía de crecimiento. Vamos a ver cuándo de aquí. Pero bueno, la naturaleza es sabia. Asistido por unas hormonas maravillosas. Y luego paso al coro mayor. Hicieron grande a Messi. Sí, exacto. ¿En serio? Exacto. Sí, ¿Usted me va a contar sí, eso? es verdad, es verdad. Es verdad. Ahora hay muchas cosas que se pueden, pero ya no hay tiempo, ni dinero tampoco. Pero ¿cuándo usted recibe como Pablo el llamado? Le voy a decir, en la iglesia de Santiago, nunca olvido al padre Luis, de la iglesia de la iglesia San Antonio, franciscana de Santiago. Como yo estaba siempre ahí desde niño, un día, a nosotros siempre, yo tenía un amigo llamado Juan José Álvarez Castellano, que no lo he vuelto a ver, era mi amigo de niñez, y como estábamos juntos en el coro, yo iba a su casa, el papá tenía un colegio, Álvarez Estrella, y nos poníamos a dar misa, y la hostia era la galletita de leche que dábamos. Estaban ensayando. Sí, él me confesaba y yo lo confesaba, pero uno no sabía lo que estaba haciendo. Pero en el proceso, conociendo a Rogelio, conociendo al padre Nino, ¿Usted conoce? El padre Nino, porque hay que dar mucha información, hay poco tiempo, es el responsable que yo esté en la iglesia episcopal. No se junte con esa gente. Y yo, no, Yo creo que le voy a estar viendo con Rogelio. Esto no es la iglesia católica. Sí, claro. Somos la iglesia católica de Inglaterra. Esta es otra denominación. La iglesia católica de Inglaterra. Entonces, ¿qué? La iglesia anglicana. Ok, entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Para caer en lo mismo de Rogelio, para uno entender, porque ahora uno siente muchas denominaciones, al final es el mismo Dios, pero ¿cómo se maneja? Voy a terminar con la pregunta. En ese proceso de mi niñez, cuando el padre Luis, en un momento de la misa, yo estaba en la sacristía, él mueve la estola. La estola es la parte que se pone arriba del alba. Y en ese momento, yo no sé qué pasó en mi vida, mire que nunca lo olvido, y como que me quedé impactado. Y desde ahí, con el acercamiento de la teología de la liberación, yo empecé a creer que había que hacer algo. Yo entré a UTESA, empecé a estudiar medicina, pero no me llamó la atención. Y así sucesivamente, yo entendí que mi llamado era el ministerio. Estudié un tiempo en el seminario mayor, pero habían cosas, católicos romanos, pero habían cosas que respeto de ellos, pero que no comparto conmigo. Y de ahí conocí la iglesia episcopal, gracias al padre Nino, que me dijo, tú no te puedes quedar afuera, tienes que entrar y tienes que hacer tu ministerio. Ve a la iglesia episcopal. Ahí conocí la iglesia episcopal, hice mi proceso, estudié en el seminario que está en la Catedral Epifanía, frente al Partido de la Fuerza de la Revolución, y tuve entonces el otro proceso de formación, y aquí estoy, como sacerdote episcopal anglicano. Entonces, respondiendo a mi pregunta. La iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra, hasta el siglo IV de la era cristiana, era la iglesia de Bretaña. Pero luego que el papado fue formándose, tomando control, tomando un perfil más político y más de poder, todas esas iglesias pequeñas fueron absorbidas por el papado, porque el papado no era una cosa normal como se vende ahora, que todo el mundo, sí, el papa. No, eso fue un proceso que se fue estableciendo, que el obispo de Roma fue tomando cuerpo, porque era la capital del imperio, y todas esas iglesias pequeñas fueron colocándose bajo la sombrilla papal, a veces de una forma amorosa y otras veces de una forma no tan amorosa. En el caso de la iglesia de Bretaña,
en el siglo VII, la Iglesia Católica Romana, por la asociación con el rey del momento, algunos obispos son obligados a reconocer el papado, porque se vivía una iglesia normal, sin papa. Entonces, habían dos iglesias después en Bretaña, en el siglo VII, la iglesia de Bretaña, no papal, y la iglesia católico romana. Y así ha sido hasta el siglo XVI. Luego, en el siglo VII se absorbe. En el siglo XVI, entonces se aprovecha un problema con el rey Enrique VIII, Sí. con el papa de turno, y ahí Enrique VIII separa al Fractura papa, la iglesia. fractura, Sí. dice no, si usted es un rey, yo soy otro rey, porque el papado se veía como un rey en ese momento. Y así el movimiento reformador de la iglesia anglicana, diferente al movimiento reformador de Lutero, es muy diferente. Sí, es muy diferente. Aprovecha el momento para volver a darle el perfil a la iglesia de Inglaterra, independiente, autónoma, como siempre, de la iglesia romana hasta el día de hoy. Pero decirle a la gente ahí, padre, que ese tema de Enrique VIII tenía mucho que ver con su situación personal. Personal, de su- sí, exacto, de fue su una decisión matrimonio, personal, no fue una decisión de la iglesia. Ni la iglesia, ni eclesial, ni nada, No, un tema personal no. de Enrique VIII Exacto. con relación a su relación, A su relación. de su y, matrimonio. y para ser justo, tampoco la negación del divorcio o la anulación a Enrique VIII del Papa era nada que ver con Jesucristo. Pero en cuanto Eran al accionar- problemas políticos. Pero en cuanto al accionar de la iglesia como tal, entre la iglesia romana y la iglesia... Diferencias, Ajá. la que más le gusta a mucha gente, aquí los curas se pueden casar, Ok. si quieren. ¿Usted está casado? ¿Es opcional? No, todavía. Todavía. Digo, Vamos a hacer la Pero diligencia. usted no está en celibato. no, porque el celibato aquí es opcional. Ok. Otra Eso cosa es mejor. que le va a gustar a ustedes. La iglesia anglicana decidió romper 2000 y pico de años de machismo ministerial. ¿Cómo? Aquí Hay las que la- Las mujeres pueden ser podemos- sacerdote Muy bien. y obispo. La que enfrentó a Trump, Sí. ¿se acuerdan? Claro. Ese era obispo de la Catedral de Washington. La Catedral de Washington es como la réplica de la Catedral de Inglaterra. Y es la iglesia anglicana, es la iglesia nacional de Estados Unidos. Bellísima, por cierto. Donde fueron los ingleses, donde colonizaron los ingleses, llegó la iglesia anglicana. Donde colonizaron los españoles, llegó la iglesia católico romana. Sí. Así que nosotros somos católicos romanas por accidente, ¿verdad? Porque Como lo llegaron- mismo fue lo que los migrantes que rompieron, ¿verdad? Con la, Claro, con la claro. iglesia católica y todo esto de Enrique VIII y migraron hacia Estados Unidos, que son los fundadores. Exacto. Por eso es que hay en esa gran nación los elementos fundacionales son esos preceptos cristianos Claro. de esa ala de la de iglesia. esa ala. Y algo muy importante, la iglesia anglicana le da la comunión a todos aquellos que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin estar casados. Ah, mira qué bien. Otra cosa, nosotros no creemos que ninguna iglesia salva a Jesucristo. Respetamos a todas las iglesias, no tenemos hermanos separados. Creemos que todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo y hay que respetar. Un anglicano, como lo hago yo, que me encanta predicar en las calles, nunca se va a colocar en una esquina a decir que la otra iglesia no sirve, que el bautismo de la otra iglesia no sirve, que el ministerio de la otra iglesia no sirve. ¿Por qué? Porque en cada iglesia hay una persona de Cristo. Y por una persona, que Cristo es el único que sabe quién es de él, aunque haya 1 millón en una congregación, por eso hay que respetar. No son los nombres de las iglesias que hay que promover, es el nombre de Jesucristo. Pero hay un Así poder es. económico y político. Que ¿Eh? hay un poder económico y político que pesa dentro de las iglesias. Claro, Todavía la iglesia, la católica romana, tiene ese poder económico y político sobre las demás iglesias desde su punto de vista. Sí, lo tiene por el famoso concordato. Hay un concordato en República Dominicana que fue firmado, ustedes lo saben, con Trujillo, pero se ha mantenido. Ahora bien, la iglesia romana, para ser un poquito justo, ha sido, en términos de aplicación, se ha ido democratizando y respetando la diversidad y la realidad socioeclesiástica y religiosa que existe en nuestro pueblo. Padre, existe la libertad de pensamiento. Y usted hablaba hace un momentito sobre los pensamientos que muchas veces
afectan algunos ideales. ¿Ha tenido usted algún pensamiento que se ha plasmado y se ha convertido en una acción y ha afectado a algunos superiores? Mira, siempre se dan esos problemitas. Una de las cosas que tiene la iglesia anglicana, para decirle, es que te permite pensar. El elemento clave del anglicanismo, en términos de la vía media, como se le llama al anglicanismo episcopal, vía media que está entre los protestantes y entre los católicos romanos, es el razonamiento de Erasmo. Nosotros asimilamos el razonamiento de Erasmo, el humanista, y entendemos que el ser humano en la iglesia tiene derecho de pensar, derecho de criticar. Usted no tiene que estar de acuerdo con el Padre en la iglesia, usted tiene que estar de acuerdo con Jesucristo. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que diga la iglesia, sino con Jesucristo. Entonces, como aquí nos permiten pensar y expresarnos, por supuesto, como institución, yo no puedo venir aquí a destruir a otros. Eso sería un problema con mi obispo. Si yo tomo esta plataforma para decir que la iglesia católica romana esta, que la iglesia evangélica esta, tengo problemas claro con mi obispo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos a decir prohibido rebajar a otras iglesias, rebajar a otras personas. Ahora, fuera del pensamiento de la iglesia, sí he tenido muchas situaciones, porque estos son países que todavía no han entendido que la palabra católico no pertenece a un grupo, porque no se educa, la gente no es educada. No digo que la gente, cuando digo que la gente no es educada, no me estoy refiriendo a la gente en sí, sino que el sistema te lleva a creer parte de la verdad. Y cuando aparece la otra parte de la verdad, eso es falso porque no me lo enseñaron desde niño. Cuando yo aparezco en un pueblo, a veces cuando un sacerdote compañero va a iniciar una misión en un pueblo, como me pasó a mí en Dajabón, que amo a Dajabón, lo amo porque hubo un proceso interesante. Hay sacerdotes que en su mentalidad cerrada y de control nos pueden crear muchos problemas, utilizando quizás la falta de conocimiento del pueblo. No son todos, algunos lo hacen, a mí lo hicieron. En Dajabón arriesgué casi mi vida, aunque después, gracias a una persona, lo voy a decir aquí, a la senadora Sonia Mateo, que me apoyó, ella, logré entrar bien a Dajabón, y también por una respuesta que dio una persona, que Greimer está muy cerca en ese momento, que es el doctor Leonel Fernández. Ese tiempo era muy duro para mí, 1992, 93, 2009, 2010, perdón, porque cuando llegué allá, creían que era una iglesia falsa y que yo era, ni los cheques de la iglesia me cambiaban. Entonces a usted le querían impedir que desarrollara su labor pastoral. Totalmente. Y la senadora que era en ese momento, la síndico, ella lo sabe, tenía una carta para que me declararan no grato y me sacaran de ahí. ¿Y quién intentó eso? Eso lo intentó el padre Roberto, que está ahí ¿Roberto ahora. qué? Sí, pero ya eso pasó, Sí, no, pero ¿Roberto qué? En su momento. ¿Roberto qué? Roberto, no me acuerdo, pero él es el párroco ahora de la iglesia. Otra vez volvió. Hoy no que el mandato es acompañar a los... En ese momento él no lo entendió. No. No, en ese momento no. Pero luego, déjeme decirle, fue un proceso tan difícil, pero tan hermoso, que hoy yo llego a Dajabón, lo digo públicamente, y me coloco en una esquina y digo, el padrecito, porque él me puso el padrecito, porque él era más alto que yo. Entonces, para diferenciar, gracias a Dios, porque me hizo famoso. Y no solamente me hizo famoso, sino que hoy la iglesia en Dajabón se habla de iglesia evangélica, iglesia católica romana e iglesia anglicana. ¿Cómo va la iglesia anglicana a nivel del país? Nacional. A nivel nacional la iglesia va caminando con sus limitaciones. Recuerden que nosotros no recibimos dinero del Estado, porque como iglesia reformada creemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La separación de Estado e iglesia, nosotros la creemos. Por eso no hablamos mucho del concordato, porque nosotros ni nos va ni nos viene. Pero sí creemos que el concordato debe ser revisado en un sentido, pero no porque queremos que nos den,
sino por la realidad socio-religiosa que existe. Hay que ir con los tiempos. Pero nosotros tenemos nuestra propia manera de alimentarnos, nuestra autonomía en términos de instituciones, colegios, clínica y otras formas. ¿Que ustedes desarrollan? Sí, que nosotros desarrollamos. ¿Colegios? Colegios. Tenemos también un trabajo social. La iglesia anglicana, la parte anglo-católica, porque la iglesia anglicana tiene varias corrientes. Está la iglesia anglo-católica, la parte corriente anglo-católica, que es muy cercana al catolicismo romano, mucha pompa. Está la parte anglo-evangélica, que es más predicadora, y está la parte vía media a la que yo pertenezco, que une las dos cosas dentro del anglicanismo. ¿Y donaciones reciben? La iglesia anglicana, más donaciones de iglesias amigas de Estados Unidos, pero no del gobierno en sí, porque no somos muy dinámicos en esas cosas. Pero sí pueden gestionar frente a instituciones públicas, gestionar solución de problemas. Claro. Nosotros, por ejemplo, la iglesia anglicana ha sido trabajadora en construcciones de casas a muchísima gente en este país. No decimos las cosas. Padre, pero si solo exista un Dios. Mal hecho. Mal hecho. Porque a veces ser muy humilde es un pecado. Ajá. Porque así como se cacarea el mal y la hipocresía, debemos cacarear la transparencia y la sinceridad. Padre, ustedes tienen una visión muy clara sobre la educación. El Colegio San Andrés de la Marcos Ruiz es uno de los mejores colegios en la categorización que hicimos en el 2000. Clasificación de colegios, y ustedes quedaron en una buena posición. Hablo del Ministerio de Educación. Entonces, ¿por qué no se ha expandido o ustedes no reclaman ese espacio a las autoridades educativas de la República Dominicana? Porque usted tiene un aval en una buena aplicación de la currícula educativa. Claro, y no solamente ahí. Déjeme decirle que Pro Familia fue traída por la Iglesia Episcopal. Eso yo no lo sabía. No sabía. Déjeme decirle otra cosa. El movimiento Scout, que todo el mundo se ha hecho dueño. ¿Los Boy Scouts? Los Boy Scouts fue instituido por un anglicano en Inglaterra. Anglicano. Y fue traído por San Pedro cuando llegaron los colonos. Otra cosa que voy a decir. Pregunta. La enfermería, Florencia, anglicana, fue que le dio en Inglaterra el nivel de todo lo que ve hoy de enfermería. Porque la enfermería en Inglaterra se consideraba que era para mujeres prostitutas, tenía mucha baja. No sabía. Y Florencia, que era hija de papi y mami, para que entendamos, Poppy, como le dicen ahora, ella decidió ejercer, y se llama la dama de la lámpara, porque en la guerra ella andaba iluminando a los heridos y sanándolos. Y hoy todas las enfermeras del mundo entero tienen el estatus que tienen por Florencia. Una pregunta ahí mismo, nada más, hablo de Profamilia. Sí. Y aquí hay un debate hace años con el tema de las 3 causales y la modificación al código. Profamilia ha sido una de las entidades que más ha promovido esto, el apoyo a las 3 causales. Sí. ¿Ustedes promueven eso también? Nosotros creemos, somos pro vida, en primer lugar, porque somos una iglesia que creemos en Cristo. Y Cristo no va a motivar la destrucción del ser humano. Ahora bien, sí creemos en que el ser humano tiene derecho en circunstancias razonables de elegir. Por ejemplo, está el aborto terapéutico. Nosotros creemos en el aborto terapéutico, pero no en el aborto mercadológico, medalaganario y sistemático para sacar dinero. En eso no lo creemos. No creemos en un aborto donde la jovencita jugó a espalda de la madre y luego la madre, para que la jovencita continúe siendo la niña, mata y asesina el ser que está en su vientre. En ese no creemos. No creemos en el aborto donde una señora sale embarazada de otro caballero que no es el caballero que firmó o fue bendecido en el altar, y hay que cuidar las apariencias y lo que nos conviene. En eso no creemos, pero sí creemos en el aborto terapéutico, donde la ciencia, la realidad te debe llevar a decidir. No decide la madre porque le da la gana, decide la ciencia para salvar
una u otra persona. Es una decisión, pero no una decisión para salir de un problema, sino porque hay que salir de una realidad y no hay otro camino. Ahí está. Padre, usted hablaba sobre las distintas corrientes que tiene la Iglesia Anglicana. ¿Por qué hay tantas corrientes si solamente existe un Dios? Bueno, dentro de la Iglesia Anglicana, por el pensamiento libre que hay. El pensamiento, sí, lo fundamental es creer en Cristo dentro de la Iglesia. Pero hay pensamientos, el ser humano no es un robot. Aquí mismo, entre todos nosotros, hay pensamientos distintos, posturas distintas. Ahora bien, lo que no debe personalizarse esa postura, porque las ideas fluyen. Hay un pensamiento que dice que aunque yo esté en la cárcel, podrán encerrar mi cuerpo, pero no podrán cerrar mi mente y mis ideas. Entonces, parte de la reforma del anglicanismo es esa, la diversidad de pensamiento, como respuesta a ese pensamiento medieval, absolutista, dogmático, que lo que se diga es lo único y que si usted piensa va para afuera. Aquí no es así. Padre, ¿qué piensa usted sobre todavía el predominio que existe en algunas congregaciones? No importa, no quiero de que fulano y fulano, que inclusive el Viejo y el Nuevo Testamento, la mujer está definida como ayuda idónea. ¿Por qué no se cambia? Yo quiero saber su opinión. ¿Por qué no se ha hecho esa transición de reconocer que la mujer tiene todo el derecho del hombre a predicar la palabra, claro, en la plataforma, en el templo, en la mezquita, pero también en la sinagoga? Mira, como dije anteriormente, la Iglesia Anglicana rompió 2000 y pico de años, vamos a decir, de machismo, diríamos, ministerial, eclesiástico. La Iglesia Anglicana tiene mujeres diáconos, mujeres sacerdotes. Aquí tenemos 3 mujeres sacerdotes, aquí en el país. Quizás si algún día quisieran conocer a una, claro, o a 3. No. Vamos a hacer y diáconas, tenemos diaconisas. Ahora bien, yo soy el productor del programa y hago un panel con esas líderes. Sí, interesante. Vamos a traerla. Le voy a decir algo. Si la mujer, Cristo fue tan especial que no lo entendemos. Cristo rompió la cultura de su tiempo machista. No, yo no creo que era machista. Era peor que, no hay un término peor que el machismo. Sí. En ese tiempo. Lo vamos a inventar, pero hay que inventarlo. Sí. Usted se imagina que una mujer en la sociedad judía la iban a apedrear porque era de que adúltera. Sí. Lo mismo que habían gozado y disfrutado de su cuerpo. Y había que lavarle los pies a ustedes. Doble moral. ¿Te entiendes? Entonces, Cristo no vino por un grupo. Cristo vino a restaurar, a liberar y a darle a la gente el sentido común que lo había perdido como ahora se ha perdido. Si Cristo no se le hubiese aparecido a María Magdalena, que es la primera apóstol, la iglesia comenzó con la primera mujer apóstol, que fue María Magdalena. Y la primera que predicó la resurrección, la columna vertebral del cristianismo, que es la resurrección, la predicó María Magdalena. ¿Cómo es posible? Y le dijo, ve y dile a ellos, a aquellos que se encerraron, no como tú que estás al pie de la tumba. Ellos se encerraron toditos, los hombres, pero la mujer estuvo ahí. Le dijo, ve y dile a ellos que yo he resucitado y que me encontraré con ellos. Es decir, que hoy tenemos testigos y testimonios de la resurrección de Cristo por una mujer. Por lo tanto, con ese mensaje, Cristo le dijo a la iglesia que la mujer tenía derecho, autoridad y oportunidad de ser ministra, apóstol, sacerdote y pastora también. A propósito de esa palabra que usted hablaba, del tema de la resurrección y demás, Semana Santa ya culminando esta semana, ¿cómo celebra la iglesia que usted... La iglesia anglicana la celebra muy parecida en términos de culto, igual que la iglesia católico romana. Tenemos nuestra lavatorio de los pies, nuestra misa crismal hoy, mañana nuestro lavatorio de los pies.
la vigilia pascual y el domingo que recordamos la resurrección de Cristo. Ahora bien, con la diferencia de que nosotros tratamos de que la gente entienda que Cristo no muere otra vez ni resucita otra vez. Que el domingo de Ramos, el que importa es Jesucristo, no los ramos. No es que usted coloque unos ramos al muchachito para que el diablo no se lo lleve o no le caiga mal de ojo. Eso es brujería, eso no es cristianismo. Nosotros lo que creemos que en todo lo que se haga es para que usted razonablemente entienda que Cristo tuvo un proceso para un solo objetivo. ¿Y cuál fue el objetivo? Restaurar, liberar y sanar la mente y el ser de la raza humana. Gracias. Padre, un mensaje final a los que salen de la ciudad, a los que van a congregarse. Un mensaje final mirando su cámara que tiene al frente a la sociedad dominicana en estos momentos a propósito de la tragedia y la Semana Santa. En primer lugar, que estamos en un momento de esa tragedia que debemos sensibilizarnos, empatizarnos y entender que cuando guardemos silencio o respeto en esta Semana Santa, estamos recordando esas personas que murieron y aquellas personas que perdieron sus familiares. Estamos siendo humanos y cristianos. En segundo lugar, los que decidan salir, hacerlo recordando de que Dios nos da la oportunidad de compartir y de disfrutar, pero debemos sacar el espacio para recordar que esta semana se conmemora el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Y que por ese sacrificio, usted y yo tenemos la oportunidad de la esperanza de vida eterna. Decirle a sus hijos que estamos en la playa, sí, pero sacar un momentico para enseñarle a esos hijos que también podemos ser comunidad, podemos ser iglesia, en una oración alabando el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bello mensaje, Padre Manuel Esteve, lo Gracias. felicito. Gracias por hacernos este conversatorio tan interesante y que de hecho los vamos a comprometer a que forme parte de nuestra consulta cada vez que tengamos temas con usted en torno a estos temas tan interesantes. Gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por estar ahí presente en esta Semana Santa. Nos vemos mañana.